Doctora, yo siempre he estado con el temor por la plática entre amigas, ya sabes, en la charla, del reemplazo hormonal. No, tú no debes de tomar hormonas, ni se te ocurra, te va a ir peor. Platícame todas esas ventajas, desventajas y sácame de todas esas dudas porque veo que tienen más beneficios que cosas que me pueden perjudicar. Sí, claro, si tú pones en una balanza y es lo que siempre, es el pan nuestro de cada día de la consulta. Yo les digo a mis pacientes, bueno, es una balanza y la terapia de reemplazo hormonal, esa balanza va a tener más beneficios que dificultades y complicaciones en el proceso del tratamiento. Con el paso del tiempo, sobre todo las mujeres, nos vamos dando cuenta de la pérdida de hormonas que el cuerpo naturalmente produce. Y eso causa una serie de cambios en el cuerpo que no logramos entender. Y esa es una de las pláticas más comunes en una sobremesa entre mujeres: el reemplazo hormonal. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de tenerlo? De esto y muchas cosas más vamos a platicar el día de hoy aquí en Sense Entre Nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a Gel Intimate por hacer posible esta emisión. No se les olvide darle like a la campanita en la página de YouTube para que se suscriban y se enteren del siguiente episodio. Por supuesto, comentarlo y compartirlo. Así es que sin más preámbulo, les doy la bienvenida a ustedes y a los doctores que me acompañan. Doctora Paola Santillán, bienvenida. Muchas gracias, Cari. Y por supuesto tenemos al doctor Gilberto Martínez, a quien me da muchísimo gusto recibir con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias, Cari, un placer como siempre estar con ustedes. Doctora, ¿cómo darnos cuenta en qué momento cesa la función ovárica de una mujer? Bueno, lo primero que debemos de saber, lo hemos manejado en muchos programas, el significado de qué es menopausia, ¿no? La menopausia, y que es algo importante porque luego hay mujeres que tienen histerectomía, le quitan la matriz y ahí es donde viene lo del cese ovárico, porque se nos hace un descontrol y no sabemos realmente cuándo fue tu proceso menopáusico. Entonces, pero realmente como definición de menopausia es el cese completo de una menstruación de todo un año completo. O sea, que ya no tuviste menstruación en todo ese año, porque luego hay pacientes que de repente pueden presentar sangrados que 2 meses y luego 5 meses sin menstruar y otros 3 meses. A esa etapa se llama etapa climatérica. Estamos teniendo trastornos menstruales porque ya empieza a haber una disfunción ovárica. Pero realmente cuando la paciente llega y nos dice, oye, estoy en la menopausia, es porque ya pasó el año completo sin tener una menstruación. Ese es un punto importante. El otro punto importante pues es las estadísticas, ¿no? Las estadísticas, aproximadamente el promedio general en el que llega una menopausia en una mujer es aproximadamente entre los 50 y 55 años de edad aquí en México, ¿sí? El promedio es 52, 53 años. Sin embargo, antes de eso vamos a tener, y tenemos que clasificarla, esa es una menopausia. Sí. Podemos tener una menopausia temprana. La menopausia temprana va aproximadamente entre los 45 y 50 años de edad. Y una menopausia precoz es a partir de los 40 años. Entonces, nosotros tenemos que clasificar qué es lo que está pasando con esta mujer y por qué está teniendo esa disfunción ovárica a etapas tempranas. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuándo inicio la terapia de reemplazo hormonal? Cuando nosotros hagamos un diagnóstico en el cual estemos observando que la paciente está teniendo senescencia en la función ovárica. Independientemente que haya sido por una operación, ya sea una histerectomía o una menopausia temprana, o sea, no importa. Sí, no, eso va a depender también mucho porque el reemplazo hormonal, yo les comento que cuando hay un diagnóstico muy importante y muy oportuno que tenemos que dar en pacientes fértiles. En estas pacientes que refieren que tienen más de 6 meses sin menstruar o que de repente duraron un año completo sin menstruación. Y lo primero que uno piensa es ovario poliquístico. Sin embargo, actualmente hay estadísticas en relación a un diagnóstico que se nos va muchas veces de la mano, que a veces decimos, bueno, es que estás estresada, bueno, es que es ovario poliquístico, bueno, es que hiciste cambios en tu alimentación, muchas otras cosas, ¿no? Y esto es la falla ovárica prematura o
insuficiencia ovárica primaria, ¿sí? Y entonces esto puede empezar en etapas tempranas en una mujer. Entonces, si tú me dices, ¿cuándo inicias la terapia de reemplazo hormonal? Yo te puedo decir que la terapia de reemplazo hormonal es un proceso de prevención primaria en las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a prevenir muchas complicaciones que podamos tener cuando haya esa deficiencia importante estrogénica. Y en otras situaciones, cuando ya es una menopausia presentada en la mujer, que ya llega a 50 años, ahí ya vamos a hablar que es una terapia de reemplazo hormonal sintomática, para mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida de la paciente, pero aparte prevenir complicaciones, que ahorita platicamos. Doctor, ¿y en qué momento podemos identificar psicológicamente que necesitamos una terapia de reemplazo hormonal? Bien, fíjate, Cari, que es importantísimo seguir hablando de no solamente lo que pasa en la etapa biológica de una mujer, sino hablar de lo que viene siendo la construcción de toda una vida que implica el cuerpo, que implican emociones, que implica también un ambiente social y que todo esto nos está llevando a una serie de narraciones, de historias del pasado que en ocasiones nos limitan nuestra manera de vivir o nos dicen cómo debemos de vivir, pero también cómo debemos de sufrir. Entonces, cuando llega una etapa climatérica, menopáusica, estamos hablando, como bien lo dice la doctora, de una función ovárica. Pero, ¿qué pasa con la mujer cuando en esa etapa no hay otro nombre? Entonces, esa etapa que podemos ver de mucha liberación, que es un encuentro con las señoras consigo mismo en relación al placer de vivir y de vivir bien. Es un momento donde tenemos la oportunidad para ver en nuestra historia qué tanto nos hemos acostumbrado a la negación del placer y a la aceptación del sufrir. Entonces, vemos que nuestro lenguaje muchas veces está connotado con placeres culposos, ¿no? Es un placer culposo o un pecado placentero, o vale la pena que vayas, ¿no? En lugar de decir vale el gozo, vale la risa, vale el placer, es vale la pena. Y esto va constituyendo entonces una forma de ir entendiendo y de ir leyendo los eventos que nos pasan en la vida de acuerdo a cómo hemos sido programados. Entonces, muchas señoras, cuando llegan a cierta edad, ya esperan que les pase cosas o que lo que esté sucediendo es por eso que les dijeron que le iba a pasar. Claro. Y muchas amigas dicen, ¿no te ha pasado? No, ¿estás mal? Oye, pero es que pues, yo no me la he pasado tan mal. No, pues estás mal, te tiene que pasar, porque en la menopausia ya me explicaron, el ovario, esto, el otro, bla, 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 bla. Entonces, sí es importante tener una reflexión más profunda para ver cada mujer cómo va a ir enfrentando, cómo va a ir conectando, pero cómo va a ir aceptando ese momento para entonces acudir a las instancias necesarias, a los especialistas, a las investigaciones que hay y a las herramientas que hay, tanto hormonales como psicológicas, como terapéuticas, para que la vida la vivamos bien. El ser humano está hecho para vivir bien. Doctora, yo siempre he estado con el temor por la plática entre amigas, ya sabes, en la charla, del reemplazo hormonal. No, tú no debes de tomar hormonas, ni se te ocurra, te va a ir peor. Platícame todas esas ventajas, desventajas y sácame de todas esas dudas porque veo que tienen más beneficios que cosas que me pueden perjudicar. Sí, claro, si tú pones en una balanza y es lo que siempre, es el pan nuestro de cada día de la consulta. Yo les digo a mis pacientes, bueno, es una balanza y la terapia de reemplazo hormonal, esa balanza va a tener más beneficios que dificultades y complicaciones en el proceso del tratamiento.
es un trabajo que yo les digo, no es nada más dar reemplazo hormonal y solamente dar hormonas y que te vaya bien, ¿no? Porque pues ahorita está muy de boga y muy famoso el tema de ponte un pellet hormonal, o no sé si por ahí has escuchado el chip sexual. El arrocito. Todas las, exacto. El famoso arrocito. Las señoras llegan, doctora, ¿usted pone el chip sexual? Y yo así de, ándale. Y yo sí lo pongo, señora. Pero el tema no es, aviéntale 20 hormonas a la paciente, 20 suplementos y que le vaya bien. El tema, como decía el doctor Gilberto, es educar a la paciente. Es un trabajo biopsicosocial importante, biológico en el tema de que si nosotros vamos a dar un suplemento para una terapia de reemplazo hormonal que tiene muchos beneficios, yo les comento a las pacientes que tu cuerpo primero tiene que preparar el terreno biológico. Yo les digo, es como cuando vas y quieres cultivar algo. Si tú no le pusiste abono a esa tierrita y no le pones abono a esa célula, entonces la hormona no me va a funcionar y vas a tener más complicaciones o más eventos adversos que lo que realmente me funciona en la terapia de reemplazo hormonal. Un ejemplo, yo necesito omegas 3 naturales de EPA y DHA para que tenga una muy buena movilización de mis hormonas y que haya una buena suplementación y absorción y que se muevan esas hormonas. Entonces, si yo nada más le digo, te voy a poner un pellet hormonal, pues la paciente va a poder tener eventos adversos que no queremos. Un ejemplo, si yo pongo un pellet con testosterona y con dehidropiandrosterona, que es el famoso chip sexual, entonces, ¿qué eventos adversos puede tener? Lo único que yo les digo, pues, ¿qué puede pasar más? Que te salga más vello de lo normal, un poquito en los bracitos, un poquito en el área púbica, en las piernas. Le digo, pero lo demás, el hecho de que tengas un tema de líbido sexual, que muchas vienen con ese tema, que es algo yo creo que es importante de tratar, que ahorita el doctor Gil nos va a decir. ¿Sí o no? Entonces las pacientes llegan sufriendo, ¿no? Diciéndome, es que yo ya no tengo ese deseo sexual, me ando divorciando porque mi marido de plano me pide, yo me duele la cabeza, me le escondo. Entonces, de los beneficios en el tema de la terapia de reemplazo hormonal, hablando en pellets, que es como algo que está ahorita el boom, ¿no? Todas las mujeres lo piden. Casi siempre el pellet va a ir administrado con testosterona, con dehidropiandrosterona y dependiendo de cada médico les ponen estrógenos o no. Y va a depender también de la paciente, ¿sí? Yo no pongo estrógenos en el pellet, solamente que la paciente no tenga útero, que haya sido con una histerectomía quirúrgica. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones pueden ser sangrados abundantes. A ver, yo quiero que los dos me digan los impactos tanto físico, en el caso de tú como doctora, y psíquico, de un reemplazo hormonal en una paciente normal. O sea, cuando no los tengo y cuando sí lo tengo. ¿Cómo me impacta de las dos maneras? Cuando los tienes, una buena terapia de reemplazo hormonal, los efectos buenos que va a tener la paciente va a ser, lo primero, si tú metes pura testosterona, la paciente va a agarrar masa muscular, que es lo más importante. Va a tener, haces ejercicio, aumentas tu masa muscular y aumentas tu densidad ósea. Entonces, al aumentar esto, pues vas a tener menos riesgo de fracturas y menos riesgo de resistencia a insulina. Entonces, ese es un punto contexto. A ver, ¿otro punto? ¿A nivel psíquico? Bueno, claro, por supuesto que la señora, esa mujer, está entonces buscando en su vida esa reivindicación del placer. La testosterona, como bien lo dijo la doctora, nos da esos beneficios, pero también nos vuelve activos, nos vuelve emprendedores. Por ejemplo, las señoras que van al gimnasio y que están todo el día haciendo, o no todo el día, que están continuamente haciendo ejercicio, no solamente están generando testosterona en su cuerpo, sino también endorfinas, se sienten bien, óxido nítrico, hay una explosión de gusto y de placer, ¿sí? Que es muy importante en la vida personal de esa mujer. Cuando yo veo la pareja y el marido no hace ejercicio, tiene sobrepeso, el abdomen globoso, que un abdomen globoso aromatiza la testosterona y la convierte en estrógeno, baja el deseo sexual del hombre, y entonces la señora dice, oiga doctor, ¿usted le podría poner un pellet, pero a mi marido? Entonces, ahí también una parte importante es que esa mujer está primero reivindicando su derecho al placer,
a sentirse bien y a buscar a través de cada etapa seguir teniendo una sexualidad placentera, orgásmica y que le lleve ella a disfrutar toda su vida. Otro punto bueno, Pau. Efectos buenos en la terapia de reemplazo hormonal es la neblina mental. Las mujeres se les olvida todo, ¿no? O el equilibrio, ¿no? También. En tema de climaterio, menopausia, uno de los efectos importantes es esa neblina mental. Y se me olvida o no me concentro mucho o todo el tiempo estoy cansada mentalmente o las palabras no las puedo como completar una frase entera. Entonces, todo eso es secundario también por deficiencia de testosterona y de dihidropiandrosterona y de una hormona que casi nunca hablamos, que se llama pregnenolona. Entonces también hay que suplementar esa hormona. Entonces se ha visto que las mujeres que están con terapia de reemplazo hormonal tienen menor factor de riesgo a hacerme una demencia senil o un Alzheimer en edad temprana. Entonces, pues otro beneficio más para la terapia de reemplazo hormonal. Otro beneficio más en el tema de la terapia de reemplazo hormonal son los estrógenos, ¿no? Los benditos estrógenos, que es lo que a todas les damos miedo, que decimos, es que no te pongas hormonas porque te va a dar cáncer. No es así. Una terapia de reemplazo hormonal bien controlada, obvio con una paciente que ya estudiaste por completo, que tiene mínimo factor de riesgo para desencadenar cáncer, te va mucho a tener mejor beneficio y ese balance de que les digo que pues la balanza va hacia arriba en los beneficios. Los estrógenos en aquellas pacientes que tienen mucho bochorno, o sea, las pacientes que de plano la principal causa que llegan a la consulta a veces es el bochorno. Entonces, doctora, es que es una sensación que se me viene desde el estómago hasta la cara, me pongo roja, empiezo a sudar frío, necesito el abanico y luego ves a las señoras sentadas en los desayunos y ya dices, esa es la mesa de las menopáusicas, ¿no? Exacto. Con el abanico. Entonces, ¿por qué es importante suplementar los estrógenos? Estadísticamente, las mujeres tenemos doble riesgo de infartarnos y de tener enfermedades cardiovasculares tan solo por la deficiencia estrógena. Dios santo. Doctor, otro beneficio psicológico de usar las hormonas de reemplazo. Sí, definitivamente que se vuelve nuevamente a encontrar ese equilibrio, esa estabilidad y que nos da también ya una carga biológica, hormonal importante para poder entonces seguirla conectando con la parte emocional, psicológica y relacional. En algunas ocasiones mis pacientes llegan también y me dicen, doctor, es que lo que pasa es que ya se me está olvidando todo y yo creo que fue porque mi mamá de chica, quién sabe qué le pasó, y mi abuela también se le olvidaba todo. Entonces a mí se me olvida todo. Le dije, oiga, qué barbaridad, a mí también se me olvida todo y no estoy menopáusico. ¿Qué quiere decir esto? No nos peleemos con los tiempos. Okay. Si se me está olvidando todo, pues lo apunto. Y si no me acuerdo como me acordaba hace 20 años, es muy importante recordar que las mujeres en nuestro medio se les ha llamado socialmente y muy inadecuadamente mujeres multitask, que hacen todo, y entonces hay programas que dicen, bueno, como ustedes saben, las mujeres somos multitask, y se ríen todas las mujeres. Señoras, no son multitask, no. Una mujer tiene sus actividades, tiene sus responsabilidades, pero parte de todas esas actividades y responsabilidades, los demás miembros de su familia los tienen que hacer. Y una de las obligaciones y de las responsabilidades que tienen también las mujeres es su propio cuerpo. En algunas ocasiones la mujer dice, no, mejor lo voy a dejar para después. No, mira, si el pellet o si la consulta me cuesta tanto, no, mejor se lo voy a dar a mis hijos que están en la secundaria o en la prepa para que se vayan a divertir ellos. Exacto. Entonces a ver, señoras, ustedes también existen para ustedes y hay estos tratamientos que les van a favorecer la vida. Bueno, y si de tratamiento se trata, doctora, yo tengo uno maravilloso para toda la gente que nos acompaña porque precisamente tiene algo increíble que yo quiero que le compartas al público porque esto es especialmente para todas las señoras que nos están viendo. Gel Intimate, bueno, es la sensación. En la plática con todas mis amigas, todo el mundo, ¿ya lo probaste? ¿Cómo te sentiste?
la resequedad, ¿qué tal? No, ya no tengo nada, andas más contenta, sí. Oye, y aparte yo sé que llegaste con broncas con el ginecólogo y te dijo, ponte esto, toma esto, y no se te quitaba y ahora te ayudó. Estos péptidos, ¿cómo se llaman, doctora? Son péptidos que aumentan la secreción de bacterias buenas y que disminuye el problema también de procesos virales. Entonces, tiene también hormonas de crecimiento, y estas hormonas de crecimiento son factores de crecimiento que pueden ser factores de crecimiento endoteliales vasculares, que es lo que va a ayudar a que esa vagina empiece a vascularizarse de mejor manera y evitar el famoso dolor o dispareunia en la relación sexual. Entonces, es un buen tratamiento no hormonal. O sea, si estamos hablando ahorita de terapia de reemplazo hormonal, este no tiene hormonas. Entonces, una de las contraindicaciones de terapia de reemplazo hormonal va en relación a aquellas pacientes que tuvieron cáncer, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, algún otro tipo de cáncer que tú digas, ¿sabes qué? Es receptor dependiente a hormonas, pero no voy a dejar a morir solo a mi paciente, ¿verdad? De que llegan y anterior era así, bueno, no te puedo dar nada, aguántate, ¿no? Sí, más si eres hereditario también, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos dar? Pues Gel Intimate. ¿Por qué? Porque realmente la suplementación que trae en el tema de que las jeringas traen ácido hialurónico, pues lo que va a hacer esta hidratación vaginal en la mucosa para que jale esa agua y que por lo menos la mucosa esté bien hidratada y no tenga esta resequedad vaginal que las pacientes suelen presentar. Y algo que sí es importante es que esta presentación sí trae unas capsulitas, que también es una terapia de reemplazo hormonal, pero no hormonal en el tema de que es natural, trae varias sustancias como es barbasco, como es imifuga racemosa, que lo que va a hacer es quitar esos bochornos, esa sensación de cansancio, nos ayuda a conectarnos un poquito más, a estar más relajadas. Entonces, es un buen tratamiento para terapia no hormonal en aquellas pacientes que está contraindicada. O para la que quiere, ¿no? También. No necesito receta, ¿verdad? No se necesita receta, digo, lo pueden conseguir vía internet, creo que ya hay en muchas plataformas. Sí. Tenemos en Amazon para quien guste, tenemos aquí, les voy a dejar un link para que nuestros asesores se acerquen con ustedes, y el producto no necesita receta. ¿Y recomiendas cuánto tiempo usarlo? Yo realmente con mis pacientes lo recomiendo un tratamiento estable 3 meses, o sea, es un tratamiento que dura una vez al mes. La cajita trae 4 jeringuillas que se aplican vía vaginal, entonces una vez por semana te va a durar un tratamiento 1 mes, yo lo pongo 3 meses y de ahí yo estoy haciendo aplicaciones una vez cada 6 meses. Entonces las pacientes sí notan mucho la diferencia en el tema de la hidratación, y se puede utilizar con terapia de reemplazo hormonal, o sea, eso no quiere decir que no lo uses. Hay pacientes que necesitan un poco más de hidratación, entonces les da su terapia de reemplazo hormonal en cremitas, en pellets, parches, lo que tú quieras, y aparte le agregas el tema de este tipo de tratamientos, entonces va a tener todavía una hidratación mucho más satisfactoria en la relación sexual. Bueno, pues ya lo saben, no se les olvide suscribirse a nuestra página de YouTube, Sense Entre Nosotras. Suscríbanse, denle like a la campanita, compartan el programa, hagan comentarios, preguntas a los doctores. Nosotros estamos para servirles y sobre todo para que formen parte de este equipo de Sense Entre Nosotras. Doctor, el tema psicológico, cuando están las personas pasando por la menopausia, entra también a un tema social, que es el cese laboral, por ejemplo, el nido vacío, muchas que se murió el marido o se divorciaron, la soledad en todos los sentidos, se mueren los papás, los hermanos cambian de país, o sea, todo ese tipo de factores, ¿cómo sobrellevarlo con encima vivir con esto de la menopausia? Bien, eso implica que todos nosotros, hombres y mujeres, aprendamos a vivir una vida con mayor plenitud. ¿Y por qué digo plenitud? Porque sí, todos los que gozamos de años y nos salen canas, vamos a empezar a ver la vida que nos toca en esa etapa. Esa etapa estará rodeada de pérdidas, como tú bien lo dices, pérdidas físicas, pérdidas laborales, pérdidas sentimentales, pero también de pérdidas reproductivas, ¿sí? Entonces, muy importante que las mujeres no se vean nada más como úteros reproductores.
por favor. Es una etapa, la menopausia, que es una etapa donde la mujer se encuentra a sí misma y descubre cosas maravillosas porque sigue teniendo sexualidad, porque sigue teniendo deseo, porque sigue teniendo ganas, siempre y cuando su mente la ubique hacia ese rubro. El otro día yo estaba en una reunión de señoras y comentaban entre ellas, yo escuchando atentamente, que estaban en una etapa, una se sentía deprimida, la otra también lo acompañó y dijo, a mí también me pasa lo mismo, porque dice, me doy cuenta, me levanto y ya no tengo que llevar a los hijos a la escuela, ya no tengo que recogerlos, ya no tengo que ir al karate, ya no tengo que ir a la natación. Dice, y entré en una situación muy dura y todas se agregaron, se hicieron esa sororidad con esa persona. Dice, a mí también, a mí también, a mí también. Y yo lo veía con atención, ¿no? Y me decían, doctor, ¿usted qué piensa de esta etapa? Y yo digo, mira, yo creo que aquí es donde tenemos que ampliar la vida, el panorama y ver hacia dónde vamos y cómo queremos ir. Si te levantas en la mañana y no tienes quien te esté diciendo, si no tienes a quién llevar, si no tienes por qué hacer de comer o no comer, yo te pregunto, ¿eso se llama soledad o se llama libertad? Y entonces las señoras hicieron una cara, como diciendo, caray, esa palabra como que yo en alguna ocasión de mi vida la oí, pero luego la sociedad empieza a poner estos parámetros de que la mujer debe de ser para el marido, la mamá debe de ser para los hijos, ya se van los hijos, pues ahora la mamá debe de ser para los nietos, y luego si el marido está o no está, entonces pobre mujer que se consiga otro marido. Entonces estamos en una reconstrucción del tejido social donde ya la mujer se está viendo a sí misma y no solamente en la necesidad de ser para los demás. Hay un libro de Marcela Lagarde, extraordinaria autora respecto al género femenino, que habla sobre esa parte donde dice la mujer es para los demás, para-los-demás, es para los demás en todos los sentidos. Entonces, cuando llega un momento donde no hay demás, es el momento oportuno, es el momento esperado, es el momento por naturaleza llegado, en donde la mujer se reencuentra con su cuerpo, con su vagina, con esa zona que es fundamental para la mujer, que es sagrada, que es única, que es de ella y que muchas veces la sociedad, la religión y la familia le impidió ponerse en contacto con su vagina, con su vulva, ¿sí? Con sus sensaciones, con su olor, con tantas cosas que le pasan a la vulva y que la mujer muchas veces ni lo conoce o inclusive dice, es que huele feo o es que su apariencia es fea, cuando la vulva huele a vulva, estando en una condición de salud, y la vulva tiene una forma de vulva. Entonces es el momento donde ya no hay distracciones a través de la menopausia, que es, podríamos decir, a través de una etapa de liberación, ¿no? De liberación social, de liberación psicológica, donde la mujer entonces ya no se distrae afuera y empieza a redescubrirse internamente. Entonces el chiste es estar bien internamente, psicológicamente centrada, equilibrada, ayudada de suplementos alimenticios, de reemplazos hormonales, de todas estas cosas que finalmente nos empujan a tener ejercicio, buenos pensamientos, una sexualidad sana, plena. O sea, van en conjunto. Todo va en conjunto, pero fíjate que yo sí he visto, y es algo que el doctor Gilberto no me va a dejar mentir, que las mujeres que entran al periodo menopáusico, que no se conocieron en su periodo fértil, que tenían muchos tabús dentro de su sexualidad, dentro de la pareja sexual, dentro de la cama, son mujeres que la viven peor. A mí, y es algo que... A ver, ¿cómo? Sí, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, la menopausia la vas a vivir como tú quieres vivirla. Tú sabrás si la quieres vivir mal
porque estás escuchando todo el tema social y todo el tema del impacto social que se viene, como decía el doctor, de ya llegaste a los 50, ya llegaste a los 60, ¿cuántas veces no nos dicen? Tú hablabas de pérdidas. Entonces las mujeres 50, 60, hay muchas pérdidas. Entonces pierden esta etapa reproductiva que para ellas era mega valiosa, y entonces empieza el trastorno psicológico en el tema de las depresiones. Y una gran cantidad, un porcentaje muy alto de las pacientes que llegan con problemas de menopausia, climaterio, son pacientes que traen problemas de depresión. Yo siempre las invito a que, a pesar de que les dé una terapia de reemplazo hormonal y que les estemos suplementando, la paciente sí o sí tiene que trabajar su proceso psicológico y su proceso social, porque de verdad hay mujeres súper activas, como decía el doctor, que desde jóvenes tenían una mente, una visión completamente diferente a lo que es la sexualidad. O sea, en el tema de que no había tabús, en el tema de que ellas invitan a sus hijas con el ginecólogo, platican tranquilamente con sus amigas de qué es, qué no es, con sus mamás de la sexualidad, de la penetración, del orgasmo, todo esto, ¿no? Y son mujeres abiertas en el tema del tratamiento de reemplazo hormonal, sin miedos, con ganas de seguir viviendo, con ganas de no envejecer, en el tema de que yo les digo, hay que envejecer con calidad, no te quieras poner mil y unas cosas en la cara porque luego nos deformamos, ¿verdad? Pero sí este tema de sentirte bien, de quererte, de cuidarte. Si tú no te quieres, si tú no te cuidas, todo lo demás alrededor va a estar mal. O sea, sí se puede estar en la menopausia guapísima. O sea, yo veo a Jennifer López, por ejemplo, veo a Salma Hayek, veo a Maribel Guardia. Mira, y aun cuando no tengas esos cuerpazos, porque luego también está el estigma de que ya las mujeres todos los días tienen que ir al yoga, todos los días tienen que ir al pilates, todas las de 50 tienen que estar sugar mami, 40, 90, 50, 60 y bueno. Y entonces llegan las pobres señoras estresadas porque me dicen, doctora, en un mes subí 10 kilos, o sea, no los bajo, o sea, y yo les digo, a ver, tranquila, es parte de tu proceso hormonal. Las mujeres vamos a engordar en la menopausia, punto. Si nosotros no cuidamos nuestra alimentación y no cuidamos nuestro estilo de vida, entonces yo a veces les digo, no es que te quiera Miss Universo, te quiero sana. Sí. Bien, y voy a ampliar esto que tú acabas de decir, doctora, importantísimo, porque de repente los referentes que tenemos son los de la televisión. Y yo no sé, hay veces que me dicen, oye, es que Luis Miguel es lo máximo. Y yo creo que Luis Miguel no cambiaría por nada del mundo, o sea, o más bien, yo no cambiaría por nada del mundo la libertad que yo tengo para sentarme en una plaza comercial a tomarme una nieve, que Luis Miguel no la tiene. Entonces, vemos también, y qué bueno que lo mencionas, doctora, esos cuerpos que están ahí y decir, oye, ¿por qué si ella lo puede hacer, por qué yo no? En primer lugar, porque ella a eso se dedica, ¿no? Es como, porque yo no tuve el cuerpo de Arnold Schwarzenegger cuando fue Miss Olympia, cuando fue Miss Universo, ¿no? Que fue físico-culturista muy famoso. Pues porque yo no me dedicaba a eso. Entonces, es un momento también que a través de la menopausia, la misma vida nos invita a interiorizarnos, no solamente a ver afuera, no solamente a ver lo que perdemos, a ver las canas, a ver las arrugas, a ver las llantitas, sino cuando la misma menopausia, es que le tendremos que llamar a otra etapa, porque menopausia es la parte biológica, pero a través de esa edad de oro, esa edad donde empiezas a iluminarte de una manera natural. ¿Por qué? Porque llega, no tienes que pedir un avión para la edad de oro, para la menopausia, no tienes que comprar boletos, no tienes que... Llega, y entonces a la hora que llega y empiezas a tener todos esos desajustes, son oportunidades, son temas que la vida te pone para decir, a ver, ya pasaste de cuarto semestre a quinto semestre, a los alumnos te dan libros, y dicen, estos libros no los he leído, estos maestros no los he tenido, y luego llega esta maestra y me está haciendo preguntas que yo ni siquiera me había hecho. Esa es la vida.
Entonces, a través de la menopausia, a través de la edad de oro, a través de la andropausia en los hombres, a través de los 50, 60, 70 años, vamos teniendo nuevos maestros en la vida y de repente vamos a la FIL y nos encontramos con un libro que dices, ¿cómo es que llegó este libro a mis manos? ¿Cómo es que lo abrí en esta hoja? Entonces, cuando estamos preparados para recibir, es el momento donde conectamos con nosotros, no con los de afuera, no con los artistas, no con mi comadre, no con la secretaria de mi marido que tiene 20 años y yo no me veo así. Es el momento donde nos conectamos con nosotros, nos aceptamos y entonces empezamos a ver también literatura de las grandes matriarcas en las tribus, ¿no? Que eran precisamente las que dirigían los designios de la tribu, las dueñas de la sabiduría, las poseedoras de los conocimientos de la naturaleza, de la Pachamama, que es la tierra. La mujer tiene todos esos ingredientes en sí misma, en ustedes mismas, porque hay cambios, porque hay transformación, porque hay momento como en el otoño en donde se sueltan, después viene la primavera donde florecemos y entonces ampliamos la vida y nos ponemos a pensar, el invierno va a llegar, ¿cómo te preparas para el invierno? No, es que yo no quiero estar en el invierno, yo quiero estar en la primavera de mi adolescencia, pues no se va a poder y como dice la doctora, como tú vives, tú mueres. Como tú vives tu sexualidad, o como tú vives, más bien, es como vas a tener tu sexualidad. Entonces no es posible nada más decir, yo quiero una sexualidad muy folclórica, cuando tu vida está totalmente empobrecida. Llega el invierno, lo aceptas y dices, ya no te estás peleando con la primavera y ves cosas maravillosas, ves la nieve, ves los abrigos, ves el olor, sientes el frío, oyes otra música, ves la gente que se abriga. Es una etapa formidable. Entonces la menopausia, doctor, sería como una cosecha de todo lo que vivimos anteriormente. Definitivamente que sí. Y además, todavía, fíjate, yo me... Ya me gustó. Me diría que aparte de que es una cosecha, yo de repente vemos a la menopausia como la gran pérdida de todas las cosas. ¿Sabes qué pienso, Pau? Yo creo que es la ganancia de muchas de las situaciones que una mujer, como lo que decía el doctor, ese comentario me gustó de por qué lo ves como pérdida y no lo ves como una libertad, ¿no? O sea, una libertad a que tienes más tiempo para ti. La otra vez platicábamos de que si tienes tu pareja sexual, pues tienes más esa libertad de no estar con el pensamiento y si salgo embarazada, entonces es otra ganancia. La ganancia de la seguridad como mujer, ¿cuántas veces el doctor nos comenta y no lo dejamos mentir? Cuando estamos en etapa fértil, tenemos 1001 inseguridades y conforme vayamos agarrando el sabor a la vida, esta seguridad de nosotras mismas, pues somos mujeres con más empoderamiento. Yo les digo, en vez de que lo veas como pérdida la menstruación, ¡ay, ganancia! Ya no uso toallas menstruales, ya no tengo cólicos, ya no me acuerdo de que cada mes me va a venir esta semana completa, que no me puedo ir a la playa. Entonces, la menopausia la tienes que vivir como una sabiduría positiva. Que si vas a tener terapia de reemplazo hormonal o no, lo primero que debes de cambiar es el chip. Y ese chip mental es, ok, voy a tener una terapia de reemplazo hormonal o voy a ir con la ginecóloga para empezarme a tratar porque me quiero sentir bien, es lo que se necesita. Y porque me quiero ver bien. ¿Qué dijo el doctor hace ratito, no? Me voy a preparar para el invierno. Me encantó. Pues es cierto, hay que prepararnos con alimentación, con la mente, con tantas cosas que podemos vivir esa etapa de la menopausia de una manera diferente dependiendo del cristal con el que decidamos mirarlo. Y sobre todo, no solamente es la etapa de la cosecha, es la etapa del cultivo de muchísimas cosas que solamente con la experiencia y la sabiduría de los años, sabes y puedes hacerlo. Mira, yo tengo muchas amigas, he tenido maestras, y te puedo decir que cuando llego a su casa,
de una mujer que tiene más de 50, 60, 70 años es una delicia, porque esa casa es de ella. Y entonces ya puso el tapete, ya puso esto, ya puso el otro. De repente llega el gato y se me sube y me dice, ¿le caíste bien, Gilberto? Le digo, pues a mí también me cayó bien el gato. Y es una casa donde la planta la puso ahí porque ella quería. El olor lo puso así porque ella quería. Las velas las pusieron así porque ella quería. Las flores, las enredaderas, los sillones, los marcos, los cuadros. Dice, miras qué feliz soy, porque cuando yo estaba en otros años era quedar bien con la moda. Las amigas me decían, tu casa está muy lúgubre. O sea, eso es la libertad, doctor. Esa es la libertad. Hasta tu casa. Oigan, yo podría seguir horas platicando con ustedes este tema que nos encantó, porque de repente escuchamos la palabra menopausia y es el temor a envejecer. Escuchamos estas terapias de reemplazo y si me la pongo y si el cáncer y qué voy a hacer y me va a funcionar, no me va a funcionar. Y hablamos de las terapias psicológicas, doctor, que ayudan tanto y que a veces nos da tanto miedo ir con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta como tú. Todavía nos da pena ir a contar nuestras cosas, pero de verdad, una vez que lo descubres, no lo sueltas jamás. Es lo más maravilloso del universo. Doctora Paula, gracias. Gracias por tus conocimientos siempre. Y bueno, seguimos platicando de todas estas cosas que gracias a Hell Intimate, que hace posible estas charlas tan bonitas y tan amenas. Gracias. Falta mucho de qué hablar. Así es. Doctor Gilberto, gracias. Como siempre, un placer escucharte. Muy rico. Muchas gracias. Gracias, un placer. Y bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su compañía. No se les olvide compartir el programa, darle like, sus comentarios, sus preguntas, porque esto está hecho especialmente para todos ustedes. Gracias a Hell Intimate, por supuesto. Mi nombre es Karina Hernández y les deseo que tengan un excelente día.